Bonjour, bienvenue. Les doy la bienvenida a mi canal Francés en Español. Mi nombre es Lady Fleur y el día de hoy les quiero traer una sección de chismecito. En el video anterior se los prometí, bueno, no se los prometí, pero me quedé con ganas de hablar justamente de esa experiencia. En el video anterior estuvimos hablando sobre el libro de Conferencias sobre la lluvia, que es un monólogo teatral escrito por el autor mexicano Juan Villoro, del cual soy muy fan. Y bueno, la idea de hoy y de lo que les comentaba en el video pasado, ya que estuvimos haciendo muchas analogías sobre el teatro y cómo es dar clases y cómo muchas veces los maestros nos sentimos súper identificados con, con los actores en el sentido de que entramos al salón de clases y como que cambia todo y ya no eres tú, ya eres el profesor, ya eres un personaje distinto. Entonces, el día de hoy les traigo un chismecito sobre mi experiencia en el teatro, porque aunque no lo crean, hace muchos años, muchos años, estuve involucrada en este mundo ligeramente, o sea, muy por encima, pero fue una experiencia que me trajo muchos aprendizajes y también está relacionada con aspectos del francés que no, quizás se esperen o quizás no. Así que, sin más, vamos a comenzar. Ok, bueno, mi primera experiencia con el teatro fue hace, ay Dios, fue hace mucho tiempo. Creo que justo fue por ahí del 2013, 2012, 2013, 2014, por ahí, por esos años. Em, Me acuerdo, bueno, es que está raro porque no sé cómo estuvo. Yo estaba paseando con mi mamá y mis hermanos en un parque de mi ciudad y de repente nos atraparon unos chicos que estaban formando un colectivo de teatro. Era por parte del gobierno de aquí de mi ciudad y pues iban pues sí, como a dar un taller de teatro los domingos y eran unas cuantas horas. Entonces fue como de, yo siempre fui esa niña que se apuntaba para todo. Entonces, cuando nos dijeron, ¿quieren participar? Yo, obviamente, yo no sé decir que no a ese tipo de cosas, o sea, y más a esa edad que la verdad no tenía como que la gran cosa que hacer, o sea, no tenía como que trabajo o solo iba a la escuela, pues, pero pues dije, "Bah, ¿por qué no?". Entonces recuerdo que mi hermana y yo nos unimos a este grupo. Éramos bastantes personas. De hecho, hay varias personas ya medio conocidillas en el mundo de las redes que estaban en ese, en ese colectivo. Y lo cual me da mucho gusto y me da mucha inspiración porque digo, wow, o sea, yo conviví con esas personas, qué increíble. Bueno, el punto es que estuvimos en este colectivo, no sé, qué será medio año, un año, la verdad no tengo las fechas como muy frescas en mi cabeza. Y el final de este taller era escribir entre todos un guión de teatro y presentarlo en diferentes como lugares públicos. Y la verdad fue una experiencia muy divertida. Yo no diría que descubrí mis dotes de actriz porque más bien fue todo lo contrario, pero me gustó mucho retarme a, pues, como a realizar las actividades, porque era mucho como expresión corporal, pues, voz y todo. Yo veía que mis compañeros, guau, o sea, había gente que yo decía, dude, ¿cómo es que no estás realmente dedicándote a esto? O sea, tenían mucho talento, o eran muy graciosos, o de verdad sabían interpretar diferentes personajes y se les daba súper natural. O sea, yo tenía que mentalizarme demasiado para lograr algo decente y ellos era como, listo, ya estoy. No sé, o sea, la verdad es que sí estaba muy interesante. Y, hicimos un colectivo muy chistoso, nos llamábamos la Chófora, no me acuerdo, tenía otra palabra, pero no me acuerdo cuál era. Y la verdad me lo pasaba muy bien, los domingos eran muy divertidos, solo que bueno, cuando terminó el taller, pues ya realmente todos partimos a vivir nuestras vidas. Era un colectivo bastante variado. O sea, digo, creo que todos ya teníamos casi 18, por lo menos ya estábamos como muy cerca de la mayoría de edad. Creo que yo ya era mayor de edad, la verdad no me acuerdo. Pero según yo sí, acababa de cumplir los 18 por ahí. Entonces, pues íbamos, no sé, los más chicos yo creo que tenían como unos 16 y de ahí hasta que les gustaban unos 50 años, o sea, había gente de varias edades, ¿no? Entonces, pues no sé, aprendí de muchas personas muy interesantes. Además, había gente que le gustaba mucho leer, había gente que le gustaba mucho, no sé, o sea, todos éramos perfiles bien complejos y muy diferentes entre sí y yo creo que
eso me dio como una perspectiva mucho más amplia del mundo y de los talentos que la gente tiene, porque les digo que había doctores, había enfermeros, había escritores, había filósofos, había diseñadores. Yo estaba, creo que todavía no estaba estudiando siquiera, no me acuerdo, o sea, pero pues al final terminé siendo profesora. Mi hermana, por ejemplo, en ese entonces creo que estaba estudiando o iba a estudiar nutrición. O sea, como que perfiles muy, muy diferentes entre sí. Em, y al final todos coincidíamos en ese espacio donde teníamos la libertad de ser un poco más libres en cuanto a nuestra expresión, ¿no? Entonces creo que eso fue una experiencia que me cambió en muchos aspectos, porque les digo que yo me considero una persona más bien introvertida, yo me siento una persona tímida, aunque aquí no lo parezca en mis clases, yo les digo a mis alumnos, no me lo van a creer, pero de verdad yo no soy una persona extrovertida, puedo llegar a serlo, si me siento cómoda en el espacio y puedo como llegar a interactuar como si no pasara nada. Me puedo forzar, pero la verdad es que yo por elección propia preferiría no. Entonces, no sé, es una contradicción muy grande en mi existencia hasta el día de hoy, pero la verdad me la paso muy bien dando clases. Creo que justamente es el espacio donde puedo expresarme de manera distinta y no necesito como caer en cajoncitos de nada en específico. Y creo que eso es algo muy especial y muy particular que me ha regalado, pues, el ser profesora. Esa fue mi primera experiencia. Les digo que presentamos nuestra obra, que por ahí tengo pues sí, la obra que hicimos la tenemos impresa para ensayarla y ahí la tengo guardada. El otro día me la encontré y yo, no inventes, qué loco. Em, y bueno, esa obra la presentamos. Estaba muy divertido porque me acuerdo que todavía que se llamaba Brinca la tableta. Era sobre una niña que hacía berrinche porque quería que le compraran una tablet y luego casual, un día la tablet la absorbe y entonces ella empieza a interactuar con los personajes de adentro de la tableta y pues aprende muchas lecciones, ¿no? Ella empieza a ser su propio personaje. Entonces está muy divertido. No me acuerdo qué personaje me tocó a mí, pero creo que era una amiguita de la niña que se metió a la tableta. La verdad, muy buena actriz la chica que fue la protagonista. Muy graciosa, o sea, creo que no le pudieron dar el papel a alguien mejor. Honestamente, 10 de 10. Y bueno, se terminó nuestra gira por la pequeña ciudad y pues ya, se deshizo el colectivo, cada quien se fue a sus vidas. Y mi siguiente experiencia fue todavía más impactante para mí porque participé en un musical, algo que había sido mi sueño desde como, no sé, los 11 años. Cuando vi High School Musical fue como, "Ah, yo quiero hacer esto". Entonces se veía muy divertido cantar y bailar y todos así. Entonces recuerdo que desde que salieron los primeros musicales en Disney Channel yo ya estaba así como de quiero hacer esto. Y era uno de mis sueños. Entonces en el 2000, uy, ¿qué año fue? ¿2016? No, más, menos. 2015, creo que fue en el 2015. Por ahí del 2015, eh, una escuela en la que yo estudiaba organizaba cursos de verano. Y eran cursos pues bastante caros, la verdad, si me lo preguntan. Pero al final del curso de verano, los niños preparaban una obra de teatro con producción grande. O sea, y me acuerdo que los niños del curso de verano pues participaban en la puesta en escena, pero normalmente los que participaban como actores principales pues podían ser niños del mismo curso o hacían como castings para encontrar a los personajes principales. Recuerdo que mi primera señal fue que ese año iban a hacer el musical de La Bella y la Bestia. Bella es mi princesa favorita de Disney. Bueno, una de mis favoritas, la otra sería Mulan, pero primero así Bella. Y recuerdo que dije, Dios, esta es mi señal, o sea, un musical y el de La Bella y la Bestia que tanto me gusta, entonces dije, tengo que entrar. Entonces fui y audicioné. Recuerdo que hice el casting con una canción de Jason Mraz, la de, creo que sí fue esa, I Won't Give Up, creo. Y bueno, total, fui, audicioné y afortunadamente quedé. Me hablaron para seguir, que sí, sí, sí podía seguir participando en el proyecto. Yo me quedé muy feliz. Y algo que tengo que mencionar es que esta escuela que organizaba los cursos de verano es una escuela de idiomas. Entonces, los niños se supone que durante el curso aprendían inglés y francés.
Entonces la obra iba a estar en inglés y en francés. Yo para este punto ya estaba en la carrera estudiando francés. Dios mío, o sea, más perfecto para mí no podía ser, la verdad. Yo estaba de Dios. Esto es una gran señal. Entonces, em, para este punto, la verdad, yo ya tenía año y cachito estudiando la universidad, como año y medio. Mi francés, póngale, no era el más avanzado, pero siempre me enfoqué mucho en tratar de pronunciar bonito, no sé. Entonces, me acuerdo que, pues, todos mis compañeros actores, porque muchos sí eran actores y muchos sí se dedicaban al teatro así full time. Entonces, para mí haber quedado entre este grupo de personas que sí les gustaba realmente o que sí se dedicaban a esto, para mí fue como wow, o sea, lo máximo. Y recuerdo que el intro de la película, no sé si han visto la película, pero hay un intro que está narrado como por, no recuerdo si la bestia o la bruja, cuando pasa lo del hechizo de la bestia y todo esto, está, esta parte de la obra iba a estar en francés. Entonces recuerdo que me pidieron el favor a mí, me dijeron, oye, puedes ir a grabar el intro, queremos que tú lo grabes porque estás estudiando francés, etcétera, etcétera, y nos gustaría mucho que tú lo grabaras. No, o sea, no saben, yo estaba mega feliz. Yo dije, sí, claro, o sea, obvio. Entonces me acuerdo que fui a la casa de uno de mis compañeros, que por cierto, actualmente es actor de doblaje y ya lo he escuchado en varias series de Netflix, está muy cool. Este, pero bueno, el caso es que voy, lo grabo y me acuerdo que él era director, también estaba haciendo la de director en el musical y él pues me iba dirigiendo para que yo narrara pues esta grabación, ¿no? Y la verdad me gustó mucho cómo quedó. Me esforcé muchísimo, no, no tienen ni idea. Y recuerdo que él me felicitó, me dijo, no, lo hiciste muy bien, está muy padre, me gustó mucho, shalala. Y así quedó, ¿no? Estuve un rato ahí, grabamos, así pasó. Pero, para mi mala suerte, eh, había un profesor en esta escuela. No recuerdo si él ya tenía algún puesto grande, pero recuerdo que hablaba inglés y francés. Aquí siento feo, la verdad siento feo porque esta persona en algún punto de la vida fue mi maestro de inglés y a mí me caía bien. Pero recuerdo que un día llegó el director del musical con el que había grabado y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues tengo una mala noticia. Fíjate que el coordinador, fulanito de tal, no quiere que salga tu grabación porque quiere grabarla él. Y yo, ¿cómo crees? Entonces me sentí muy mal. Y recuerdo que el día de la obra, o sea, a lo mejor van a decir, ay, qué ardida, pero a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero honestamente sí siento que quedaba más bonita la mía. O sea, porque aunque no tenía mucha experiencia en el teatro, sí tenía más experiencia que él. O sea, definitivamente. Se escuchaba mucho más bonito, como, no sé, como que la voz tenía más emoción y la de él solo se escuchaba como un francés muy o sea, pronunciado como muy forzado, no sé si me entiendan. O sea, sí pronunciaba muy bien, la verdad, pero se sentía demasiado esfuerzo, como que shu, 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 shu. Entonces yo dije, ay, chales, o sea, sí me dio para abajo y de hecho el director me dijo, ah, no te preocupes, la verdad sí estaba más chida la tuya. También por eso tengo el descaro de decírselos, o sea, porque sí recibí la aprobación de alguien que sabe. Me dijo, no, la verdad sí estaba muy padre tu grabación, pero pues bueno, ya no se pudo hacer nada. Y bueno, a todo esto, yo quería obviamente ser bella, porque era mi princesa favorita, pero pues no me quedé en el papel. Pero les voy a decir algo, estuvo bien, porque el personaje que me tocó, no sé si lo ubican, se llama Babette, que es la novia de Lumière, que es un mechero ahí para quitar polvo. Me gustó mucho, o sea, y justo en ese tiempo traía el cabello así como súper cortito, o sea, creo que fue un gran papel que me lo dieran a mí, o sea, como que sí me tocó. Fue un reto interpretar a ese personaje porque se supone que es una chica francesa, así como muy sexy, muy sensual, y yo soy una tabla. Cero, o sea, yo no, de verdad, me costó mucho trabajo como lograr eso. Eh, pero creo que al final me sentí contenta de haberlo hecho a pesar de mis propias limitaciones. Y además,
el lugar en el que nos presentamos es uno de los teatros más reconocidos y más grandes de mi ciudad. Entonces, la verdad, para mí fue un honor participar en ese proyecto, ver cómo funcionan estas grandes producciones, porque les digo que de verdad le metían presupuesto, o sea, había baile, había coreografías, nos hacían ir a ensayar a las diferentes escuelas con los niños, con los personajes que iban a interactuar en sus números musicales, o sea, era aprenderte canciones en inglés o en francés, diálogos en inglés o en francés, o sea, la verdad estuvo muy bonito, fue una experiencia muy difícil. Si me preguntaran si lo volvería a hacer ahorita, yo diría, "Uf, pues con qué tiempo. La verdad es muy complicado porque sí eran horas y horas y horas de estar ensaye, ensaye, ensaye. Entre semana era, me salía de la escuela, me iba a ensayar, los fines de semana eran sábados y no recuerdo si también los domingos todo el día y luego unos días antes de la obra les digo que tenemos que ir a las diferentes sedes por toda la ciudad a ensayar con los niños y luego también los días así, 1 o 2 días antes de la obra nos tocó ir a ensayar al teatro, entonces tal cual vivimos ahí como por 2 días. Luego que la prueba de vestuario, que los maquillajes, o sea, wow. La verdad fue una experiencia que disfruté y que se quedó en mi corazón súper marcada porque me enseñó bastantes cosas. Me enseñó sobre mis propias limitaciones y cómo puedo superarlas. Me enseñó cómo a veces, pues, no se puede tener exactamente lo que tú quieres en un contexto que te gustaría, como por ejemplo el personaje que yo quería, pero el personaje que me dieron, la verdad, me gustó mucho, aprendí de ese personaje. em, y bueno, el hecho de ser algo tan contrario a mí me dio como la satisfacción de saber que sí podía hacer cosas que a lo mejor yo no me creía capaz. Entonces, esta experiencia me ayudó mucho. Además, pues hice muchos amigos ahí. Hay amigos que quiero mucho de esa experiencia todavía, con los que poquitos, pero todavía tengo contacto. Entonces, no sé, fue muy bonito y cuando ya por fin empecé a dar clases, o sea, no sé si se escuche muy, muy alzado de mi parte, pero después de estar en un teatro con varios miles de personas y llegar a un salón de clases con menos de 100, o sea, como que en mi cabeza ya era como, no, o sea, puedo con esto, o sea, ya no me daba miedo enfrentarme al público, aunque obviamente con este público sí iba a interactuar, ¿no? Pero ya tenía herramientas del teatro, como por ejemplo todas estas dinámicas que hacíamos, corporales, de expresión, me ayudaron muchísimo. Y más tarde, esto no tiene que ver tanto con el teatro, pero hace varios años, creo que fue por ahí del 2019, por ahí, empecé, no es cierto, en 2020 ya me acordé. En 2020 empecé a tomar clases de canto porque es algo que me gusta mucho. em, y me acuerdo que también en ese punto ya daba clases, pero siempre terminaba malísima de la garganta, con un dolor horrible. O sea, no tenía un manejo ideal de mi voz. Y recuerdo que con las clases de canto, aunado a las clases de canto que nos dieron para el musical, porque también ahí hubo un poquito, pues fue una experiencia mucho más agradable y mucho más entretenida porque ahora fue como ya sé cómo proyectar mejor mi voz, cómo usarla de diferente manera, ya puedo usar mi cuerpo de manera que se sienta como más natural, no me vea toda tabla, así como... Entonces, les recomendaría, si son profesores y están viendo este video, que se animen a buscar experiencias fuera de la educación, porque bueno, en este caso el teatro siento que sí tiene mucho que ver con todas estas herramientas que sí deberíamos tener como profesor, como el manejo de la voz, el manejo de nuestro vocabulario, porque de nuevo siento que estamos interpretando un papel. O sea, yo vengo aquí y les hablo con palabras que normalmente a lo mejor no uso con mi esposo o con mis amigas o con mis hermanos, no sé, o sea, esas no son maneras en las que me comunico normalmente. Pero sí son maneras en las que me comunico con mis alumnos, porque me gusta que se sienta como un ambiente profesional, serio, agradable, que no sientas que estás con un compa y ya, o sea, siento que son cosas diferentes y son... El lenguaje, por ejemplo, es una herramienta que nos puede servir justamente para transmitir lo que queremos comunicar de manera precisa, exacta y que haya las menos ambigüedades posibles. Bueno, al menos eso es lo que yo trato. No sé si lo logro, ustedes me dirán, pero sí es algo en lo que me esfuerzo o trato de esforzarme. Entonces, bueno, estas fueron mis experiencias en el teatro. Les puedo decir que me gustó demasiado.
Fue muy bonito todo lo que aprendí. Trato de aplicarlo hoy en día todavía, o sea, a pesar de que ya pasaron más de 10 años de ambas experiencias, siento que me dejaron demasiadas herramientas y sobre todo aprendizaje sobre mí misma que quizás de otra manera no hubiera obtenido o no tan fácilmente. Entonces, me siento muy satisfecha con lo que ha sido mi trayectoria, ¿no? O sea, por estas ansias de probar cosas nuevas en la vida y así que me impulsaron a tomar estas oportunidades y a no dejar ir una de los sueños que yo tenía, que era participar en un musical y que además me dio la oportunidad de estar en un teatro grandote y frente a mucha gente, a cantar, bailar, conocer gente. No sé, fue una experiencia muy bonita que no cambiaría definitivamente. Y pues los invito a que busquen, por ejemplo, talleres de oratoria, talleres de teatro, baile, canto. Oh, no, se detuvo mi grabación y no sé en qué parte, pero bueno, les decía que los invito a tomar, por ejemplo, clases de teatro, de baile, de danza, oratoria, todas estas cosas que a lo mejor sentimos que no están tan relacionadas con nuestra profesión, pero que sí nos pueden dar mucha más confianza, mejor postura, porque todo al final transmite, ya sea frente a una cámara o en un aula. Y todo lo que podamos aprender y que nos haga sentir mejor con nosotros mismos también va a ayudar a nuestro desempeño, pues frente a grupo, frente a clase, nuestro trabajo, todo abona. Entonces, busquen algo que los haga felices y que esa felicidad se la puedan llevar consigo todos los días. Este recuerdo que yo tengo de mis experiencias en el teatro, de verdad es algo que me hace sentir muy contenta y cada vez que lo recuerdo me siento fuerte, me siento poderosa de haberlo logrado. Entonces busquen algo que les dé esa sensación, que cada vez que sientan miedo de hacer algo o que tengan inseguridad sobre su desempeño en el trabajo, digan, oye, pero también hice esto y no lo puedo creer, pero lo hice, entonces claro que puedo hacer esto. Esa es mi recomendación. Ese fue mi pequeño chismecito de hoy. Espero les haya gustado y pues les agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte del video. Ya saben, si les gustó, denle un like, compártanlo con algún compañero maestro que conozcan y que le digan, mira, puedes empezar por ahí. Y pues bueno, les agradezco mucho haberme escuchado, les agradezco muchísimo su tiempo, sobre todo, y nos vemos en un siguiente video. En la descripción les voy a dejar mis redes sociales. Me encuentran en TikTok y, perdón, me encuentran en Instagram y TikTok como @lady.flor. En, Me pueden escribir un correo contándome alguna anécdota, algún chismecito que quieran que yo comparta por aquí. Claro que me encantaría. Me escriben al correo ladyfleurcontacto@gmail.com. También, si les gustaría tomar clases conmigo, que de nuevo les agradezco, tenemos abril lleno, pueden entrar a la página ladyfleur.app o escribir al número de WhatsApp que les dejo en la descripción para que vayan haciendo fila para los siguientes meses y si se junta suficiente gente, pues buscar la manera de abrir un grupo especialmente para ustedes. ¿De acuerdo? Así que de verdad les agradezco mucho, que tengan una bonita semana, una bonita vida, una bonita tarde, lo que sea. Los quiero mucho y nos vemos la siguiente. Merci.